Historias de Melk, la historia a grosso modo. Hola amigos, 1865. Estados Unidos se está desangrando en una guerra civil que duró 4 años y enfrentó a los estados del norte contra los del sur. Más de 600.000 muertos. Una locura. El país se está quedando sin jóvenes. Han muerto más norteamericanos en esta guerra que en la Segunda Guerra Mundial y Vietnam juntas. Pero por fin, la guerra se está acabando. El norte va a salir victorioso. Ya no hay duda sobre ello. Y sobre todo, en este camposanto en que se ha convertido el este del país, surgió un héroe. Al menos para el norte. El presidente Abraham Lincoln es el gran vencedor de esta guerra. Pero no pudo disfrutar de la victoria porque fue asesinado. Sed bienvenidos a los Estados Unidos de América en un momento en que no estaban tan unidos. Soy Tony de Melk y vamos a ver cómo fue el asesinato de Abraham Lincoln en el Teatro Ford y todo lo que pasó después. Poneros guapos que hoy salimos. Nos vamos a Washington al teatro. Empezamos. Mes de abril de 1865. Faltan pocos días ya para la capitulación total del sur. La capital, Richmond, ya ha caído. El presidente Jefferson Davis ha huido. Y el gran general Robert E. Lee, se ha rendido. Se puede decir ya que el norte ha ganado esta guerra. Estamos en tiempo de descuento. Solo quedan grupúsculos de confederados que no se acaban de rendir, pero ya es cuestión de días. El presidente Lincoln va al teatro. Irá acompañado de su mujer, Mary Todd Lincoln, y de otra pareja, el mayor Henry Rathbone y su prometida Clara Harris. En principio, Ulises S. Grant, el gran general de los ejércitos del norte, era quien iba a acompañar a Lincoln, pero al final ha declinado la oferta. Esta noche van al teatro a ver la obra Our American Cousin, nuestro primo americano. Es una comedia en que el protagonista, un americano muy rudo, viaja a Inglaterra a ver a su familia, que son gente de mucho dinero, y el gancho de la obra es el contraste cultural. Pues están en el teatro pasándolo bien, Lincoln y sus acompañantes. Están en un palco privado, cerca del escenario. Y a las 22:15, durante el tercer acto, mientras los 4 están mirando la obra, un hombre se acerca por detrás, saca una Derringer. No penséis en un gran revólver. Es una pistola pequeñita como de defensa. Se la pone detrás de la cabeza a Lincoln y le dispara. El mayor Henry Rathbone, al ver lo que ha ocurrido, se abalanza sobre el atacante. Pero al asesino le da tiempo a sacar un cuchillo y le apuñala el brazo. Por poco no le corta una arteria a Rathbone. El asesino rápidamente salta al escenario. Con una de las espuelas de sus botas se engancha en la bandera que corona el palco, y al caer se hace daño en la pierna. Desde el escenario grita «Sic semper tyrannis», así siempre a los tiranos, y según varios testigos grita también «El sur ha sido vengado». Hay caos en el teatro, la gente no sabe qué ocurre. La primera dama está gritando y esto le da tiempo a nuestro asesino a huir por una puerta que da a un callejón. A Lincoln le atiende un médico enseguida.
Lo trasladan al edificio de enfrente, a una casa de huéspedes. No quieren llevarlo al hospital porque subirlo a un coche de caballos con el empedrado sería peor, la bala se movería. Lo ponen sobre una cama en diagonal porque Lincoln es muy alto. No se puede hacer nada por él. Se le declara muerto por la mañana del 15 de abril de 1865. Este es el primer magnicidio de la historia de Estados Unidos. No será el último. Vamos a ver quién ha sido y por qué lo hizo. Conoceremos su historia y la del presidente Lincoln. Pero empezaremos por la víctima. ¿Quién es Abraham Lincoln? Abraham Lincoln, nacido en el estado de Kentucky en 1809, junto a su familia se trasladan a Indiana, siendo Lincoln bien pequeñito. Se van a un territorio de frontera. Allí están los indios. La gente que vive en la zona de fronterizas tienen que estar preparados para todo. Ya no es solo por los indios, porque igual te enfermas y te vas al hoyo. Puede que el médico más cercano esté a 15 kilómetros, y por no hablar de un hospital. No es lo mismo que vivir en Nueva York o en Washington. Thomas Lincoln es el padre. Él y su hijo no se llevan bien. Y ya de muy joven lo obliga a trabajar en la granja de la familia. Lincoln apenas estuvo un año escolarizado. Aprendió a leer y a escribir por su cuenta. Eso ya denota la inteligencia y la perseverancia. Él quería aprender y lo hizo. El analfabetismo era muy común entre la gente. Apenas cuando tiene 9 años, su madre, Nancy Hanks, muere. Porque Nancy bebió leche en mal estado. Por lo visto, la vaca había estado comiendo una especie de hierbas venenosas que a la vaca no le afectaron, pero al ser humano sí. Y Nancy murió. Porque en la frontera o te endureces o te entierran. Por esas cosas, amigos, es muy importante no beber directamente de la leche de un animal. El padre se volvió a casar con Sarah Bush, una viuda con 3 hijos. Esto era algo bastante habitual. Es más un contrato de conveniencia. El padre conseguía una mujer que llevara a la granja y ella un marido, porque siempre es mejor estar acompañada en estos lugares que pueden ser muy peligrosos. Esto no es un cuento de Disney. La relación de Abraham Lincoln con la madrastra fue muy buena. Ella fue muy cariñosa con él. Siempre tuvo muy buenas palabras sobre su hijastro. Pero la relación con su padre era todo lo contrario. Y en cuanto tiene la oportunidad, se va de casa. En 1831 se independiza y se va al estado de Illinois. La ciudad más importante de Illinois es Chicago. Abraham Lincoln era un chico muy alto, desgarbado, tirando a feucho. Rondaba el 1,90 m, que en la época era muchísimo. Pero tenía algo, tenía carisma. Muchísimo carisma. Era lo que se llama alguien del pueblo. Pues imaginad o mirad cómo se espabiló, que llegó a hacerse abogado. Pero rápidamente se da cuenta que lo suyo es la política. Y hay 2 vertientes políticas en ese momento. El país está calentito con el tema del esclavismo. Pues las 2 posiciones son sobre este tema, sobre los esclavos. Están los esclavistas y los abolicionistas. Él era claramente abolicionista, pero hay que entender que era abolicionista de su época. Lincoln
pensaba que los hombres eran iguales, pero no creía que los blancos y los negros debieran vivir juntos. Él era de la opinión que a los negros había que llevarlos fuera de Estados Unidos, que se fueran a una colonia, Liberia en África o Panamá incluso. Lincoln tiene muchísimo potencial como político y en 1842 se casa con Mary Todd, una mujer muy especial. Bueno, luego ya hablaremos sobre ella. Lincoln está en el Partido Republicano que acaba de nacer. El Partido Republicano del siglo XIX no es el Partido Republicano de ahora. El republicano era el más progresista de los que habían. Y Lincoln salió elegido para la Cámara de los Representantes en Washington. No acabó de salir las cosas como él quería y un par de años después se volvió para Illinois. Pero volvió para coger impulso y esta vez presentarse como candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos. Una cosa que conseguirá en 1860. Abraham Lincoln es elegido el 16º presidente de los Estados Unidos de América. Y esta fue una de las razones por la que el sur ya decidió echarse al monte y empezar la guerra. Es que Lincoln tenía muy claro que no iba a permitir que el sur se saliera con la suya. Escuchad esto que dijo en 1858. Una casa dividida no puede perdurar. Creo que este gobierno no puede perdurar, permanentemente mitad esclavo y mitad libre. No espero que la unión se disuelva, no espero que la casa se derrumbe, pero sí espero que deje de estar dividida. Se convertirá en una cosa o en otra. En 1864, Abraham Lincoln es reelegido. Y en su discurso de investidura entre el público hay una persona que está muy indignada. Esta persona es el otro protagonista de hoy, John Wilkes Booth, el asesino de Lincoln. No penséis que Booth es un don nadie. Su familia, los Booth, son una familia muy famosa, pero famosos de verdad. Son estrellas de teatro. Tanto el padre como sus hermanos son actores. Son especialistas en Shakespeare. Y la carrera de John Wilkes Booth está despegando. Un chico joven, guapo, con talento. Es un Brad Pitt de la época. Pero John Wilkes es claramente un simpatizante con la causa del sur. Le prometió a su madre que no se alistaría en la guerra. Él es de ideas esclavistas. Es nacido en Maryland. Es un estado fronterizo con la ciudad de Washington, que en la guerra pertenece a la Unión, pero es de claras ideas suristas. Pero no toda su familia es así. Con su hermano acaba teniendo problemas porque cada vez Booth está más radicalizado. Pues después de este discurso de 1864, el discurso de investidura, decide que ya hay que hacer algo. Porque cada vez se siente peor. Porque no están haciendo nada por la causa. Reúne a un grupo afín a él y planean secuestrar al presidente Lincoln. Una vez que lo tengan secuestrado, llevarlo hasta Richmond, que es la capital del sur. Una cosa curiosa es que las capitales, tanto Washington como Richmond, están muy cerca una de la otra. Hay poco más de 100 kilómetros. La idea que tienen es secuestrarlo y pedir la libertad de muchas tropas confederadas que están capturadas por el ejército del norte. Esto sería un golpe encima de la mesa. La guerra prácticamente está perdida por los confederados, pero esto hundiría la moral de la Unión y con suerte cambiaría el curso de la guerra. El plan no pudieron llevarlo a cabo porque Lincoln
cambió de planes justo ese día. Y estamos ya en 1865. Ahora sí que la guerra ya está perdida. John Wilkes Booth cree que la única opción que tienen es asesinar al presidente, a ese traidor. No solo el plan es matar al presidente, quieren descabezar al gobierno. Matarán a Lincoln, pero también matarán al vicepresidente y al secretario de Estado. Será un ataque simultáneo. Eso provocará que el sur se vuelva a levantar y a lo mejor pueden ganar la guerra. John Wilkes Booth, como líder, irá por Lincoln. George Atzerodt irá por el vicepresidente Andrew Johnson. Y Lewis Powell asesinará al secretario de Estado William H. Seward. Volvemos a la noche del 14 de abril. Abraham Lincoln yace en el palco. Mientras, Powell entra en la casa del secretario de Estado. Viene con la excusa de que trae unas medicinas para Seward. Seward tuvo un accidente bajando de un carruaje. Tiene la mandíbula destrozada y está guardando cama. A Powell, en cuanto entra, en cuanto le abren la puerta, saca un cuchillo y ataca al mayordomo. El hijo de Seward sale al encuentro y también lo ataca. Los hiere a ambos. Sube hacia la cama del secretario de Estado y le empieza a cuchillar. Quiere seccionarle la yugular. Un soldado que mantenía guardia se pelea con Powell y Powell se puede deshacer de él y salir huyendo. En teoría, hay otro compinche que le espera fuera con 2 caballos. Pero al ver la magnitud de lo que está ocurriendo, del escándalo que está montando Powell, le entra miedo y se va. Este compinche es David Herold. Powell huye por las calles. Por suerte, Seward se ha librado. Una férula que tenía en la mandíbula le ha salvado la vida. El vicepresidente Andrew Johnson está hospedado en un hotel. Atzerodt también está allí. Está muy nervioso y para calmar los nervios empieza a beber. Johnson no llega. Tarda tanto que Atzerodt está borracho y desiste de atacar. No se ve capacitado para hacerlo y se va. Andrew Johnson no se entera de nada hasta los días siguientes. John Wilkes Booth ha cumplido, pero no sabe cómo han ido las otras acciones. Sale del teatro por una puerta lateral. Allí afuera hay un caballo esperándolo. Se sube al caballo, pero tiene la pierna rota y marcha en dirección sur. Llega al punto de encuentro con Herold y se marchan. Cruzan al estado de Maryland y se dirigen al hotel de Mary Surratt. Este hotel, llámalo hotel, llámalo motel, allí es donde hacían las reuniones para planificar todos los ataques. Recogen armas y víveres. La idea es huir a Virginia. Allí estarán escondidos para ver cómo se subleva el sur de nuevo. Y serán unos héroes. Pero Booth está herido, tiene la pierna rota y hay que buscar un médico. Llegan hasta uno que saben que es simpatizante del sur. Samuel Moot. Le dicen que son soldados confederados y el médico pues les ayuda. Le entablillan la pierna a John Wilkes. Ahora tienen que partir de allí. La noticia ya ha corrido por todo el país. Hay una gran recompensa por su cabeza, porque es que no es un asesino desconocido. Todo el mundo en el teatro ha reconocido a John Wilkes Booth. Todo el mundo sabe quién es. Y todo el mundo sabe que ha matado al presidente Lincoln. Se movilizan a 10.000 soldados en su busca y captura.
Booth y Harold se esconden en los pantanos. Buscan la manera de pasar el río Potomac y entrar en Virginia. A Booth le está subiendo la fiebre. Es Harold quien se tiene que encargar de todo. Consigue una barca para remontar el río, pero se equivocan y vuelven hacia atrás. Harold trae unos periódicos y Booth, al leerlos, se da cuenta de que lo están tachando de asesino, de criminal, no de héroe. Tiene las fiebres cada vez más altas, pero al final consiguen llegar a Virginia, gracias a gente que les ayuda. Antiguos soldados confederados que están volviendo a sus casas les indican dónde se pueden resguardar. La persecución es intensiva. Hay patrullas en todos los cruces y en todos los caminos. Hay noches que están escondidos en el pantano y las milicias, las tropas, pasan a metros de ellos. Ya tuvieron que sacrificar a sus caballos para evitar los ruidos que provocaban. Su foto está en todas las tabernas. Los soldados que los buscan entran en todas las granjas. Pero a ellos les hablan de una granja concreta, la granja Garrett. Allí podrán estar bien. Y cuando llegan, los Garrett les ayudan. No saben quiénes son, pero algo sospechan. El cerco se va estrechando y han detenido al médico. El ejército localiza al hombre que les ayudó a cruzar el río y les dijo que fueran a la granja Garrett. 12 días después del asesinato de Abraham Lincoln, el ejército llega a la granja. Booth y Harold están encerrados en un granero para madurar el tabaco. Les conminan a rendirse. Harold sí que se rinde, pero Booth no. Hay un tiroteo. Provocan un fuego en este granero para que salga. Los soldados tienen la orden de capturarlo vivo, pero aquí entra en escena el sargento Boston Corbett. Él tiene otra idea. Ya empecemos diciendo que Corbett no está muy fino de la cabeza. Es extremadamente religioso. Perdió a su familia y para no caer en la tentación de irse con prostitutas, se autocastró. Pues Corbett busca una rendija entre los tablones de madera que hacen de pared y cuando tiene a Booth a tiro, le dispara. Le da en el cuello, casi en el mismo lugar donde Booth disparó a Lincoln. Luego dirá que fue una orden divina, que Dios le dijo que disparara. Lo sacan afuera a John Wilkes Booth. Estuvo unas horas tirado en el suelo hasta que por la mañana murió. Sus últimas palabras fueron inútiles, mirándose las manos. Probablemente el disparo lo dejó parapléjico. Booth esperaba ser un héroe y se convirtió en un villano. Incluso Robert E. Lee condenó el magnicidio que había cometido Booth. Lee era el gran héroe del sur. Lee era un militar de la vieja escuela. Las guerras se ganan en el campo de batalla, no con un asesinato. Además, creía que Lincoln iba a ser el mejor mandatario para la reconstrucción del sur. Veía que Lincoln no tenía especial ánimo de vengarse, pero no así quien pudiera venir luego. La acción de Booth había sido un tiro en el pie para los confederados. Booth en su diario explicaba todas las sensaciones que tuvo en esta huida. Nunca podré arrepentirme, aunque odiábamos matar. Nuestro país debía todos sus problemas a él, y Dios simplemente me convirtió en el instrumento de su castigo. El país no es lo que era. Esta unión forzada no es lo que yo he amado.
No me importa lo que sea de mí. No deseo sobrevivir a mi país. Después de ser cazado como un perro por pantanos, bosques y anoche perseguido por cañoneras hasta que me vi obligado a regresar mojado, frío y hambriento, con la mano de cada hombre en mi contra, estoy aquí desesperado. ¿Y por qué? Por hacer lo que a Bruto se le honró por hacer. ¿Qué hizo de Guillermo Tell un héroe? Y sin embargo yo, por derribar a un tirano mayor que cualquiera que ellos conocieron, soy visto como un vulgar asesino. El funeral de Abraham Lincoln fue seguido por miles de personas en Washington. El ataque, la noche del 14 de abril, dio la casualidad de que era Viernes Santo, y eso en una sociedad tan religiosa como era la sociedad norteamericana del siglo XIX, era como una señal de casi que Lincoln era comparable con... El asesinato de Lincoln era comparable con la muerte de Jesús. En realidad, Lincoln no murió Viernes Santo, murió el sábado por la mañana. Su féretro fue llevado hasta el pueblo de Springfield, donde había comenzado su aventura política. Un recorrido de más de 2.700 kilómetros. Pues el tren en el que llevaba el cuerpo, cada parada que hacía, en cada ciudad que paraba, miles de personas se agolpaban en las estaciones de tren para presentar sus respetos. En unos pocos meses se le hizo un juicio a los autores. Les hicieron un juicio militar porque Washington estaba en estado de guerra y habían matado al comandante en jefe. Y esto les sirvió como excusa para hacerlo así, porque, siendo sinceros, más que un juicio, fue una venganza. Hubo 4 acusados que fueron sentenciados a muerte: Lewis Powell, George Atzerodt, David Herold y Mary Surratt. De esta no se ha hablado. Esta era la mujer que regentaba el hotel donde se reunían y donde planificaron la acción. El hijo de ella sí que estuvo implicado, pero huyó. Una huida de película también. Vino a Europa, al final lo capturaron en Egipto y en un juicio que tuvo aparte, pues bueno, no hubo consenso y salió inocente. Él no tuvo más consecuencias, pero su madre, que era la que regentaba el hotel, fue condenada a muerte. Hay muchísimas dudas de cuánto sabía Mary Surratt de este tema. Ella fue la primera mujer que el gobierno federal condenó a muerte y ejecutó. Porque sí, porque los 4 fueron ejecutados. Hubo muchísima gente, incluso dentro del propio jurado, se pidió clemencia para ella. Pero el presidente, el que había sido vicepresidente, que se libró porque Atzerodt iba borracho, dijo que no, que él no había recibido ninguna carta de clemencia. Como que nadie me despierte que estoy dormido. Sobre Atzerodt es un poco cómico porque aparte de emborracharse y echarse atrás, era un hombre que apenas hablaba inglés. Era un mecánico de carromatos y carretas, medio contrabandista, que por eso lo eligió John Wilkes Booth, pero en el momento de la verdad se echó atrás porque igual es que no era un asesino. Estuvo deambulando por la ciudad y lo encontraron muy rápido. Sobre Lewis Powell, este fue el más sanguinario de todo, que fue medio traicionado por Herold, porque en teoría tenía que esperarlo afuera para huir todos juntos, y debido al follón que se montó, Herold lo dejó tirado. Pues Powell no conocía Washington, no sabía dónde moverse, dónde esconderse, hasta que encontró un cementerio y se escondió allí durante días. Luego una noche pudo salir y llegó hasta el hotel de Surratt, pero justo la mala suerte que tuvo es que allí habían soldados de la Unión que estaban investigando y estaban interrogando a Mary Surratt. Pues Mary Surratt, cuando lo vio, dijo: yo no lo conozco de nada.
los dos fueron detenidos al momento. Al doctor Mood, el hombre que le entablilló la pierna, lo condenaron a cadena perpetua. Al final solo cumplió 6 años porque hubo una epidemia en la prisión y estuvo ayudando y salvó muchas vidas, y le conmutaron la pena. Hay muchas dudas para saber si estuvo o no estuvo involucrado en el asesinato de Lincoln. El caso es que él, como médico, dijo que simplemente ayudó a una persona que tenía la pierna rota. Pero más tarde, con el tiempo, se supo que conocía previamente a John Wilkes Booth, que ya se había reunido con él en Washington. Sobre la mujer de Abraham Lincoln, acabó volviendo a Springfield y su hijo quiso internarla en un sanatorio mental porque probablemente Mary Todd era bipolar, pero antes del asesinato. Vamos, de siempre. Pero es que en esta época estas cosas no se diagnosticaban, porque están documentados momentos de mucha rabia, de mucha furia. Tenía muchas depresiones, tenía grandes cambios de humor. Tan pronto estaba muy deprimida como gastaba dinero a raudales con mucha energía. Y bueno, hace toda la pinta de que fuera una persona bipolar. La relación con Lincoln no era del todo buena. De él también se hablaba que podía padecer depresiones. Y la otra pareja que estaba en el teatro, Rathbone y Clara Harris, pues después de todo esto se casaron 2 años después y a él lo acaban enviando de cónsul a Alemania. Pero Rathbone nunca pudo superar este trauma. Siempre se sintió culpable de no haberle salvado la vida a Abraham Lincoln. Pues Rathbone fue perdiendo la cordura y en un arrebato de ira que estaba peleándose con sus hijos y su mujer salió a defenderlos. Esto pasó en 1883, 18 años después de la muerte de Lincoln. Pues en este arrebato de locura, de ira, mató a su mujer e intentó suicidarse. Acabó en un psiquiátrico alemán hasta que murió. Y hasta aquí la historia del primer magnicidio de Estados Unidos, que luego han habido 3 más: James Garfield, William McKinley y el más famoso de todos, John Fitzgerald Kennedy. A mí, particularmente, Lincoln me recuerda mucho a Winston Churchill, que era un hombre que dentro de su propio gobierno había gente que quería que pactara con la Alemania nazi porque estaban perdiendo la guerra, y Churchill siempre se mantuvo firme. Y con Abraham Lincoln pasó un poco lo mismo. Nunca se bajó del burro. Siempre había gente que le decía que pactara con el sur, pero él decía que no. Nunca dio su brazo a torcer. Y fue lo mejor que pudo hacer. En Twitter, @melcaniano, con K. Y esta ha sido la historia del asesinato del presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln. Que por otra parte, investigando, mirando documentales, artículos, me ha parecido que Abraham Lincoln tenía que ser buena persona. Por cómo era su vida política, un tipo que venía desde abajo y que conocía cómo funcionaba la sociedad, pero desde la clase más alta a la clase más baja. Era de esas personas que siempre se sabía poner en el lugar del otro. También no venía al caso,
porque estamos hablando de su asesinato, pero la relación que tenía con sus hijos era muy atípica para la época. Era un padre muy cariñoso, que incluso podemos decir que hasta los malcriaba. Pero no era de los que sacaba la correa a pasear. Cosa que era bastante habitual. No sé, es un personaje que me ha resultado muy simpático. Sobre el tema de Mary, es que perdió varios hijos. Si ya estaba no muy bien, encima no había ningún tipo de medicación, solamente tuvo un hijo que le sobreviviera. Es una mujer que era inestable, pues esto tuvo que... Y el caso de su marido, pues esto tuvo que ser, vamos, un golpe fatal para ella. Y ahora, una cosa que quería dejar para el final. Vale, el presidente de Estados Unidos está en el teatro. Viene un tío por detrás, le pega un tiro, lo mata. ¿Y la seguridad del presidente? Que no tiene seguridad. Que no hay gente que vigila que no le pase nada. El presidente de Estados Unidos, que encima es que está en mitad de una guerra. Pues el caso es que sí que tenía un guardia, John Frederick Parker. Pero es que Abraham Lincoln le dio permiso para que se fuera a tomar una cerveza mientras duraba la obra. O eso dijo él, porque nunca quedó claro si se fue porque se lo dijo Lincoln o fue iniciativa propia. La verdad es que Parker no era la mejor elección para ser su guardaespaldas. Tenía una fama terrible, se dormía, se emborrachaba. No era precisamente Kevin Costner en la peli del guardaespaldas. John Wilkes Booth se podía mover por el teatro como le diera la gana. Porque lo conocía, porque había trabajado allí. A él lo conocían. No era un tipo random que se acerca y le dicen: oiga, ¿usted dónde va? No, es que es John Wilkes Booth, es Brad Pitt. Nadie lo va a parar. Es más, es que casi le van a pedir un autógrafo. Sobre Booth, pues que era racista como era todo el mundo. Todo el mundo tenía un punto racista. Los abolicionistas también. El diario de Booth y la frase final cuando mató a Lincoln demuestran el ego que tenía, que todo era muy teatral, todo muy para la pose. El acabar con la frase sic semper tyrannis, el así siempre con los tiranos. Esta fue la última frase de Bruto cuando mató a Julio César, que está reflejada en la obra de Shakespeare, que toda su familia lo habían trabajado muchísimo, no sé, era todo muy ala. Y es que encima la frase es el lema de Virginia, pues es todo como muy teatral, muy estrellita, con un punto mesiánico. No sé, al igual que os he dicho que Lincoln me parece un personaje simpático, Booth no sé, demasiada estrellita. ¿Y sabéis por qué el general más importante del norte, Ulysses S. Grant, no estuvo en el teatro? ¿Por qué declinó la oferta de ir con el presidente y la primera dama? Pues buscó excusas, dio excusas de que tenía que hacer un viaje y tal. Pero fue por algo mucho más mundano. Tan sencillo como que la mujer de Ulysses S. Grant no soportaba a Mary Todd y buscaron una excusa para evitar
ir al teatro con ellos. En fin, como curiosidad, el Teatro Ford, donde ocurrieron los hechos, nunca más funcionó como teatro. Se utilizó para otras cosas, pero como teatro nunca más. Se puede visitar si vais a Washington. Es un museo sobre este tema. Incluso está la pistola, que es una pistola súper pequeñita. Era de un solo tiro. Porque, claro, acostumbrado a ver películas del oeste, que más o menos son esta época, que llevan los pedazos de revólveres, que llevará esta pistola, dije, ¿por qué llevaba esto? O sea, si es como casi ridícula. Pues probablemente porque era muy fácil de esconder, porque pesaba muy poquito, él no era ningún pistolero, cabía en un bolsillo, y como era un tiro a 50 centímetros, no podía fallar. Y haría lo que tenía que hacer, que era matar al presidente. Y sobre esto nada más. Quería dar las gracias a Carlos por ser la voz de Lincoln. Y pelis, pues se me ocurre Lincoln, de Steven Spielberg, que no he visto. No sé, siempre me dio pereza. Y mira que la historia es buena. Y justo cuando estaba acabando el guión del episodio, descubrí que Apple tiene una miniserie sobre este tema. Se llama Manhunt, la caza del asesino. He visto el primer episodio, que es el asesinato y los primeros pasos de la huida, y está bastante bien. Y encima, curiosidades, el actor que hace de detective es el actor que hacía de Bruto en la serie Roma, que es el que mató a Julio César. En fin. Y también tenéis Abraham Lincoln, cazador de vampiros. Esta no la he visto y creo que no se ciñe mucho a la realidad. Bueno, ya sabéis, dejadme un like, un comentario, que eso va súper bien para el algoritmo te posicione más arriba. Y si no estáis suscritos, suscribiros. Y bueno, las redes, que las tengo en la caja de descripción, que tengo el grupo de Telegram. Las canciones que habéis escuchado están en la lista de Spotify. Y nada más, que tengáis unas buenas fiestas, una feliz Navidad, un buen Nadal, como decimos aquí, y el año que viene más. Adiós.